Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 16 de noviembre de 2017. En datos económicos, tenemos para el día de hoy ventas minoristas del Reino Unido por encima del estancamiento que el mercado había anticipado, 0.1% de aumento, el mercado esperaba 0%. También en Europa, indicadores de inflación se mantienen bajas, 1.4%, esto ya lo hemos referenciado en nuestro comité pasado acerca de esa divergencia entre el buen ritmo económico y una presión en términos de inflación que sigue relativamente ausente. En los Estados Unidos, como es usual, los días jueves, peticiones iniciales de desempleo. Recuerden que ya después de los huracanes Harvey e Irma, la situación se ha venido normalizando y nos mantenemos en esos mínimos históricos o mínimos de los últimos casi 50 años en estas solicitudes de subsidios, lo cual es interesante teniendo en cuenta que la población de Estados Unidos hoy es mucho más grande de la que se tenía en ese momento. Con relación a otros indicadores que se tienen para la jornada del día de hoy, y luego de haber conocido ayer los índices de precios al consumidor, hoy tenemos precios importados, donde el mercado espera un incremento del 0.4%, luego un mes de septiembre con aumentos más fuertes. También tenemos producción industrial, muy saludable aumento de 0.5% para el mes de octubre, simplemente refrendando la idea de una buena dinámica para el segundo trimestre del año, a pesar de lo que se temió en algún momento pudiera haber generado, pudiera haber impactado los huracanes que afectaron estas zonas del sur estadounidense. Acaba de salir los datos de peticiones iniciales de desempleo un poco altas frente a lo que tenía el mercado en términos de pronóstico, pero desde el contexto histórico siguen siendo cifras coherentes o alineadas con un mercado laboral muy sólido. También tenemos declaraciones hoy de varios miembros de la Reserva Federal, entre los que se destacan Loretta Mester, marcada defensora de los incrementos de tasas de interés. Tenemos a la gobernadora Brainard, quien pues es de tipo moderado, aunque ha apoyado los ajustes en las últimas reuniones. El gobernador de la Reserva de San Francisco, quien ha defendido los incrementos de tasas de interés en el corto plazo, pero que cree que esa tasa terminal es más baja que el consenso de otros miembros de la Reserva Federal. Y Robert Kaplan, quien pues también ha venido respaldando la idea de ajustes graduales, es decir, que hoy tenemos a básicamente el núcleo de la Reserva Federal, que esperamos pues defienda obviamente la idea de que en el mes de diciembre, es decir, en unos 30 días, tendremos el ajuste nuevamente. Con relación a los hechos económicos de las últimas horas, nos llamó la atención la advertencia que lanzó un funcionario chino sobre los riesgos que supone el sector financiero de su país para la economía. Dice que el tamaño de ese sector financiero frente al total de la economía es uno de los más grandes en el mundo y que probablemente en el futuro tengan que hacer ajustes significativos para evitar burbujas adicionales. También informó que era probable que en el futuro próximo se implemente un nuevo impuesto a la vivienda, y esto con el fin también de frenar esa burbuja en el sector inmobiliario, algo que se ha venido hablando durante la última década en China. En Europa, el representante de Estonia del Banco Central Europeo, línea dura aparentemente dentro de esta entidad, alineada con Alemania y Austria, defendió la idea de que la entidad tenga que empezar a modificar su postura monetaria teniendo en cuenta el sólido crecimiento y las expectativas futuras de la zona euro. Con relación a los Estados Unidos, el día de ayer se dio a conocer las cifras de inflación, la cual descendió del 2.2 al 2%, como el mercado había anticipado, y esto ante la corrección de los precios de la gasolina durante el mes de octubre. Ales, gasolina y alimentos, sin embargo, se observó una aceleración no esperada de la inflación, pasando del 1.7 al 1.8%. El mercado estaba anticipando que se iba a mantener en el 1.7. Vamos a ver los próximos datos, sobre todo los relativos al PCE, indicador que se encuentra por debajo de esos niveles del IPC. Y ayer también una buena noticia en ventas minoristas, creciendo inesperadamente durante el mes de octubre, luego de esa fuerte aceleración del mes de septiembre, aceleración que también fue revisada al alza. Septiembre entonces terminó con un crecimiento de ventas del 1.9%, mientras que en octubre fue del 0.2% adicional. Con relación a miembros de la FED, el día de ayer se destacó la declaración
declaraciones del presidente de la Reserva de Boston, Eric Rosengren, quien manifestó abiertamente que la economía está creciendo por encima de su nivel sostenible. Esto se traduce básicamente en tener un voto a favor del incremento de tasa de interés por parte de este miembro de la Reserva Federal. Considero obviamente que lo que es debilidad de inflación no obedece a temas transitorios. En América Latina, un indicador de actividad económica de Perú registró crecimiento de 3.18% para el mes de septiembre de este año frente al mismo mes del año 2016. Minería y construcción impulsaron la dinámica económica y nuevamente ajusten el pronóstico de inflación para Perú, lo ajustó a la baja nuevamente una semana después de que lo hubiera hecho ya el director del Banco Central. La semana pasada estábamos reconociendo que había pasado ese pronóstico del 2.3 a un rango del 1.92%. Esta semana, es decir, solamente 7 días después de hacer eso, anunció que va a ser del 1.8%, fundamentado básicamente en la desaparición de choques de oferta que eran los que habían generado esas presiones inflacionarias en Perú, algo muy parecido a lo que sucedió en otros países de América Latina que en su mayoría ya están en procesos de corrección de inflación. Queda pendiente solamente la situación de México para unirse al grupo de países que pueden estar modificando que modificaron ya más bien el ciclo alcista de tasas hacia un ciclo bajista. En Venezuela, el ministro de Economía y Finanzas informó que la reestructuración de sus obligaciones no va a afectar la deuda con Rusia. Suspicacia puede surgir a partir de esta declaración. Sin embargo, el viceministro de Economía manifestaba que lo que sucedía es que los créditos que había otorgado Rusia eran suficientemente flexibles como para no tener que hacer algún tipo de ajustes en ellos. PDVSA aseguró por su parte que había pagado con retraso los cupones y capital del bono que vencía este año 2017. Este fue uno de los principales fundamentos por parte de Fitch y Standard & Poor's para asignar la calificación de default selectivo. Hoy, jueves, el ISDA va a realizar o efectuar esa reunión en la que definirá si se identificó un escenario de incumplimiento o no por parte de Venezuela y de esta manera los inversionistas en credit default swaps pudieran ejecutar esas garantías. Y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China confía en que Venezuela pueda gestionar su deuda. Esto es un poco incierto desde el punto de vista qué quiere decir con gestionar, reestructurar o pagar a tiempo. Son como las dos preguntas más relevantes. Desde nuestro punto de vista seguimos viendo que la situación simplemente se configura hacia un incumplimiento un poco más amplio, a pesar de haber en teoría cumplido con retraso las obligaciones que se tenían para el mes de octubre. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Los mensajes que se han venido recibiendo esta madrugada en torno a la potencial el paso de la reforma tributaria en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos durante la jornada de hoy, pues vienen siendo positivos y por esa razón estamos viendo que los futuros en Europa, las acciones en Europa y los futuros en Estados Unidos se pasan al terreno positivo. En Europa avances significativos en sectores de bancos o entidades financieras. También avances interesantes en todo lo que tiene que ver con infraestructura se estaban viendo esta mañana después de la decisión del Banco de China que fue anunciada durante la madrugada de entregar más recursos y eso pues estaba jalonando algunas de las materias primas alrededor del mundo. Se pueden ver los futuros en Estados Unidos avanzando cerca de 0.39%. Si bien es cierto la reforma no ha pasado, digamos que el tono pareciera ser un poco más positivo como les mencioné esta madrugada. Parece ser que el debate se llevará a cabo cerca de 1:30 de la tarde o después de 1:30 de la tarde durante esta jornada. Entonces estar muy pendientes obviamente porque este evento es el que está jalonando y está indicando, pues está generando algo de volatilidad en los diferentes mercados durante más de una semana. Estábamos viendo retrocesos significativos en los diferentes indicadores de mercados desarrollados y consecuentemente también en algunos indicadores de mercados emergentes. Entonces pueden ver cómo esta mañana, después del día de ayer, el índice Standard & Poor's haber atacado la zona de 2.560 puntos a la baja y de prácticamente llegar nuestro oscilador al terreno negativo, como lo pueden ver en la parte inferior. Esta mañana pareciera ser entonces que podría presentarse una recuperación. Interesante entonces que si la reforma tributaria pasa después de que sea votada en la Cámara el día de hoy, podríamos ver un ataque nuevamente a la zona de 2.580, incluso avances superiores a 2.590 puntos
y consecuentemente con esos indicadores técnicos y potencial retroceso si la reforma no pasa, podríamos ver descensos significativos no solamente en las bolsas en Estados Unidos, sino en todas las bolsas a nivel global. Muy atentos entonces esta tarde a esos eventos. El mercado de dólar, pues esta mañana estábamos viendo contra las monedas fuertes, primero algo de tendencia un poquito contra los mercados fuertes, un poquito de tendencia mixta. Estamos viendo ahí avances y pérdidas del dólar contra las principales divisas. Obviamente esa incertidumbre pues no está dando un mensaje contundente a los inversionistas. Contra las monedas emergentes y estamos viendo algo de retrocesos del dólar, avance de las monedas emergentes. Estos avances pues directamente ligados a esa decisión de China, como lo mencioné anteriormente, de entregarle más liquidez al sistema financiero, algo que está generando entonces variaciones positivas en algunos commodities, algunas materias primas. No es el caso pues del petróleo, que como ustedes saben entramos en un terreno de ventas donde los inversionistas que venían tomando posiciones de largo terreno largas pues estaban tomando la decisión y continúan tomando la decisión de alivianar sus posiciones. Todo esto en torno pues a la decisión que podría tomar la OPEP durante las próximas 2 semanas. Muchas gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, prácticamente no observamos un comportamiento generalizado ni al alza ni a la baja. Hay temas puntuales, mercado israelí, mercado canadiense, con algunos incrementos en sus tasas de rentabilidad exigidas, Suecia, Reino Unido y Noruega, con algunos movimientos adicionales. Sin embargo, el resto de lo que es Europa, Asia, sin movimientos. Estados Unidos registrando incremento de 3 puntos básicos en su tasa de referencia. Ayer estábamos niveles del 2.33, al cierre de mercado terminó niveles del 2.32 y hoy estamos en la vecindad del 2.35. Por lo tanto, pues puede que haya algo de presiones de corto plazo, pero no hay un catalizador digamos, significativo que haya hecho desviar los rangos de negociación de los tesoros de las últimas 2 semanas. Recuerden ese rango del 2.30 al 2.40. Hasta aquí lo que es el informe internacional. Damos entrada al reporte Colombia, donde lo más relevante el día de ayer fue una sorpresa un poco negativa que nos llevamos en relación a la publicación de crecimiento de tercer trimestre del año. Recuerden que habíamos tenido indicios de que se podía haber presentado un crecimiento superior a lo que habíamos anticipado inicialmente. Nuestra medición estaba alrededor del 2%, pero teníamos algunos factores que podían estar sugiriendo esto. Cuando hacemos la comparación entre nuestra expectativa sectorial y lo que fue el dato observado, identificamos 2 grandes sorpresas desde nuestro punto de vista. El primero de ellos, estábamos anticipando ya que el sector de minas no se contrajera más. Teníamos crecimiento de producción petrolera de cerca del 1.5% en el tercer trimestre de este año 2017 frente al mismo periodo del año 2016. Este es el principal producto, obviamente, del sector minero, pero también el segundo de ellos, el tema del carbón, había registrado desde el punto de vista de toneladas métricas de exportación incrementos del 26%, algo que es inusual. Por lo tanto, estábamos esperando una cifra no de contracción del sector minero. El dato oficial del DANE fue contracción del 2.1%. Si ustedes observan, al costado superior derecho tenemos un índice que nosotros construimos a partir de varios indicadores líderes del sector minero, y por eso habíamos anticipado la línea roja, una mejor dinámica de este sector, incluso con alguna posibilidad de crecimiento, como poníamos 0.5%. Sin embargo, el dato observado, que es la línea azul, si bien es cierto, sí registró recuperación durante ese periodo, la recuperación no fue suficiente para pasar ya al lado positivo y presentó una contracción del 2.1%. El otro sector que nos llamó la atención es el tema de construcción. Esto ya lo veníamos hablando desde el año 2016, anticipábamos ya un crecimiento del 1.7%, del 1%. Aquí lo que justificaba esa expectativa que teníamos de crecimiento era un crecimiento en la producción cementera del país, aceleración ya en el tema de licencias de construcción y sobre todo esa cifra de obras civiles que había registrado algo de aceleración. No estaba en niveles de 2 dígitos, pero fue muy cercana a eso, con un crecimiento cercano al 9% durante el tercer trimestre del año. Pues bien,
Esos indicadores que nosotros tomamos para el tema de construcción sugerían algo de aceleración adicional para el tercer trimestre. No se presentó. De hecho, la construcción se contrajo. Durante el año pasado, si ustedes observan, también tuvimos una divergencia entre esa línea verde, que es nuestro índice, y la línea azul, que era el dato observado. El año pasado estábamos más pesimistas sobre el sector constructor de lo que las cifras del PIB sugieren. Ahora las cifras del PIB están mostrando ese efecto o ese escenario negativo que estábamos anticipando para el año pasado. Con relación a los otros rubros, en términos de expectativas, muy alineado a lo que ocurrió en el sector financiero, crecimiento del 3.2%, si bien es cierto se destaca como uno de los sectores fuertes, se viene desacelerando durante los últimos trimestres, también muy alineado el sector servicios sociales, que son los gastos del gobierno. Hemos anticipado un crecimiento del 3% y fue del 3.2%, aporte de impuestos, nosotros pues es un tema difícil de medir, estuvo un poco por encima de lo que habíamos anticipado, 5% de crecimiento, estábamos cerca del 4%, agropecuario estábamos optimistas, pero no tanto, creció más de lo esperado, 7% frente a un 4,5% que teníamos, y donde nuevamente hay algo de divergencia en el sector industrial. Creíamos que si bien es cierto estábamos estancados, había leve sesgo hacia el alza, pues estuvo estancado pero con leve sesgo a la baja. En general, crecimiento del tercer trimestre del año fue no del 2, sino del 1,96%, suficiente aproximación para llegar al 2, mostrarlo mejor, pero la diferencia entre lo que habíamos estimado inicialmente y ese dato había sido de 40 puntos básicos, y creemos que más bien sector minas, donde veíamos algo de expectativas favorables, y sector construcción, donde ya veíamos que se está empezando a cambiar el ciclo o la tendencia, podían servir para hacer esa mejora, y no lo fue. Con base en esto, entonces, el ministro de Hacienda anunció que el gobierno revisaba nuevamente a la baja su pronóstico de crecimiento a niveles del 1.8%, con la expectativa de que el último trimestre del año la economía colombiana crezca al 2.5. Si fuera así, tomáramos los últimos datos de crecimiento, 1.2, 1.3 primero y segundo trimestre de este año, 1.96, casi 2 el tercer trimestre de este año, la economía colombiana no va a crecer el 1.8, sino el 1.7, lo cual está en el rango bajo que hablaba el día de ayer el ministro de Hacienda, que va del 1.7 al 1.9. Con esto pues ya casi que se ha jugado completamente lo que fue este año 2017, y todas las apuestas están sobre el año 2018, donde el mercado mantiene un rango de crecimiento promedio entre el 2.5 y 2.8. El gobierno obviamente tiene una expectativa más alta, 3, pero pues el gobierno solo va a llevar, esta administración solo llega hasta el mes de agosto, y pues le quedará la tarea, o la mitad, casi la mitad de la tarea, a la siguiente administración. Y otros participantes del mercado no tan optimistas como ANIF, con el crecimiento de solamente 2.3%. Con esto el ministro de Hacienda manifestó que quedaban las puertas abiertas para seguir discutiendo recortes de la tasa de interés. Creemos que no va a ser así para el mes ni de noviembre ni de diciembre, se mantendría inalterada a niveles a partir de enero del próximo año, donde esperamos que la inflación se ubique en niveles inferiores al 3,5% para primer trimestre y cercano al 3% para finales del segundo trimestre del año. Habrá suficiente espacio para que el Banco de la República continúe intentando dar un impulso adicional a la recuperación económica. Desde el lado corporativo, el día de ayer se presentó la colocación del segundo lote de bonos Grupo de Energía Bogotá. Con estos bonos se cumple el cupo que habían aprobado de 1.3 billones, el día de ayer fueron 650.000 millones, tasas de corte de 3.21, 3.85 y 4.10 a 7 años, la de 7 años estuvo en línea con lo que son las valoraciones de mercado para títulos similares, es decir, ahí no hay ningún tipo de ganancia. Lo que nos llamó la atención fue que a 15 años el corte estuvo 7 puntos básicos por encima, y el de 30 años aparentemente unos 15 puntos básicos por encima de emisiones más o menos a esos mismos plazos. Esto puede ser algo interesante para el mercado, pero obviamente para perfiles de riesgo más agresivos. Y en temas corporativos también destacar las decisiones adaptadas por Fitch Ratings con relación. Nos llama la atención, el mercado siempre ha negociado estos títulos como si fueran AAA. Fitch Ratings tenía una calificación de AA más perspectiva positiva, eliminó la perspectiva positiva por algo que en teoría le va a dar crecimiento futuro. Fue la adquisición de la planta en West Virginia de Martinsburg. Ayer veíamos como la presentación de resultados por parte de Natalia establecía que gracias a esas adquisiciones en Estados Unidos las cifras de Cementos Argos pudieron ser consideradas como neutrales, compensando la contracción que había registrado en Colombia. Las métricas de endeudamiento luego de esta adquisición es de 5.2 veces EBITDA, y
Fitch Ratings espera que descienda hacia futuro a niveles de 3,5%. Con relación a esto, simplemente queda por destacar que eliminó esa perspectiva positiva porque el nivel de endeudamiento no es congruente con esa expectativa que en algún momento en el corto plazo, es decir, 12, 24 meses, Semargos pueda ser considerado en la calificación local como un AAA. Y lo otro que nos llamó la atención fue BRC Investors haciendo su publicación sobre Carvajal, compañía a la cual le había asignado una calificación de AA con perspectiva positiva. Pues bien, con base en esto, la firma calificadora ha establecido que si bien es cierto a partir del 2011 Carvajal viene en un proceso de reestructuración y que ha venido en cierta medida felizmente cumpliéndolo, lo que ha venido ocurriendo es que en los países donde hace presencia su crecimiento se ha desacelerado y no ha logrado obtener las cifras esperadas. Por eso los niveles de apalancamiento están un poco por encima también de lo que sería acorde con su nivel de calificación, 4 veces EBITDA, y que ha moderado entonces BRC su expectativa de moderación de apalancamiento, cree que a 3 años llegará a 3.3 veces, por eso eliminó o retiró su perspectiva positiva sobre la calificación. Y finalmente el BID publicó una lista de sostenibilidad de las 100 empresas más sostenibles que hacen presencia en América Latina y están listadas en bolsa. El 33% de estas empresas incluidas en este listado son estadounidenses, el resto provienen de Francia, de Brasil principalmente, y de Colombia solo 2 fueron incluidas en este índice de sostenibilidad, que fueron Ecopetrol y Grupo Argos. Hasta aquí pues los anuncios de carácter económico corporativo con calificaciones crediticias, y ahora damos paso a Natalia. Buenos días para todos, iniciando con las noticias ya corporativas. La primera de ellas tiene que ver con ETB. El día de ayer se realizó la publicación de resultados referentes al tercer trimestre del 2017, donde vamos a ver que la compañía registró tan solo un aumento del 2,2% en los ingresos operacionales, que ascienden a 372 mil millones, y pues damos una primera lectura para los resultados, al igual que los trimestres anteriores, negativa. La compañía registró entonces una pérdida de 36 mil millones de pesos, destacando que en los primeros 3 meses, en los primeros 3 trimestres del 2017, la empresa ya ha perdido cerca de 150 mil millones de pesos. El EBITDA aunque aumentó un 13,6% y mantiene, pues digamos que un margen EBITDA por encima del 35%. Recordamos que estos son niveles usuales para este sector y sin embargo, como es usual, pues el aumento más que proporcional que se dio en los costos y gastos operacionales frente a los ingresos generó márgenes operacionales negativos a lo largo del estado de resultados. Lo preocupante es que en los segmentos donde se realizó una inversión bastante significativa desde el 2015, que fueron el segmento de fibra óptica y de móviles, la participación de mercado solo ha aumentado un 5 y un 1% respectivamente con relación al cierre del 2016. Será un cierre de año del 2017 probablemente negativo, que solo podrá ser revertido si los ingresos pues logran despegar por fin y aumentan un poco más esta participación de mercado para que pueda hacer contrapeso a los costos y a los altos costos y gastos operacionales que son usuales dentro de esta industria. Ya pasando a otras noticias corporativas, la otra tiene que ver con Canacol. El día de ayer la compañía anunció un nuevo descubrimiento en el pozo exploratorio Pandereta 1. Ya la empresa había comunicado pues que venía haciendo exploraciones dentro de este pozo y encontró el día de ayer 149 pies cúbicos de gas. Este sería el 9º descubrimiento consecutivo de gas natural para la compañía dentro de los 1.1 millones de acres netas con las que cuenta la compañía en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena y que podría ir muy en línea con los nuevos descubrimientos que ha hecho recientemente. Y finalmente la última noticia tiene que ver con Grupo Sura. El día de ayer se informó que la totalidad de las acciones en circulación de la aseguradora mexicana Seguros de Vida Sura México, que esta es filial del Grupo Grande de Sura y que actualmente tiene propiedad de Sura Asset Management, serán vendidas a Suramericana. Entonces aquí Suramericana podría
como el comprador y Sura México sería el vendedor. Casi 2 millones de acciones propiedad de Sura México serán transferidas a Suramericana por una suma de $11 por acción, con un total de $20 millones. Con esto, Sura Asset Management espera enfocarse más en el negocio de pensiones, ahorro e inversión y dejar un poco de lado lo que es la parte de aseguradora. Y ya pasando, bueno, les recuerdo que ya durante la semana no vamos a tener más entregas de resultados. Ya la próxima semana tendríamos resultados de de Grupo de Energía de Bogotá el miércoles a cierre de mercado, y los resultados de la vivienda el jueves también a cierre de mercado. Pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap el día de ayer tampoco registró variación alguna. Abrió y cerró sobre los 1.430 puntos y se mantiene, pues vemos dentro de este nivel de referencia y de congestión que se ha mantenido durante las últimas semanas. El mismo rango de negociación que ya hemos mencionado, entre los 1.430 y los 1.450 puntos, sigue siendo pues el rango clave para considerar, y por el momento pues la tendencia a la baja se mantiene. Ya pasando con el análisis de la acción de Cementos Argos. El día de ayer una valorización del 1%, luego de unos resultados que pues ya hemos discutido en la jornada anterior y que podrían haberse interpretado como positivos. La acción tuvo una recuperación al alza y rompió una vez más el nivel de los 11.000 pesos. Como vemos, la tendencia principal es aún negativa y que fue anunciada para finales de agosto, llegando incluso a tocar en niveles de los 10.500 pesos, y esta leve recuperación podría haberse dado entonces por estos resultados y cierta volatilidad, pero pues no se descarta que para poder cambiar la tendencia tendría que atacar con éxito lo que es el nivel de los 11.500 pesos al alza y consolidarse por encima, donde se ubicaría la resistencia técnica de los 11.700 pesos, que actuó anteriormente como un soporte durante casi 6 meses, y que sería pues un nivel bastante importante y clave para considerar dentro de la acción. Y finalmente ya la acción de Grupo Sura, veríamos que el día de ayer avanzó un 0,8% y cerró sobre los 38.000 pesos sobre la misma. Vimos unos resultados que fueron neutrales con un ligero sesgo negativo, pero pues por esta razón la acción presentó un ligero movimiento a la baja y se mantuvo dentro de este nivel de congestión clave, que serían los 38.000 pesos. Por el momento la tendencia sigue siendo a la baja. Vemos que el oscilador también ha perdido cierta fuerza, y para considerar una posible recuperación al alza tendría que atacar con éxito la zona de los 39.000 pesos. El peso colombiano en la mañana de hoy estamos observando un potencial agotamiento de esa tendencia a la baja que fue alertada desde el pasado 8 de octubre, cuando nos encontrábamos sobre los 3.020 pesos. Como ustedes pueden observar, estamos viendo que el tipo de cambio simplemente se mantiene en este rango, se debe mantener en la jornada de hoy en este rango entre los 3.000 pesos a los 3.028, como lo mencionamos anteriormente. Muy atentos a los eventos que ocurren en Estados Unidos, ya que si la reforma tributaria pasa, deberíamos ver cómo el tipo de cambio supere rápidamente la zona de los 3.040, incluso 3.060 pesos por dólar en la tarde de hoy. De manera contraria, si esta reforma tributaria no pasa, podríamos entonces ver la ruptura a la baja de la zona psicológica de los 3.000 pesos por dólar. En los títulos de tesorería del 2024, simplemente tener presente que hemos estado observando cómo la zona del 635, 630 continúa presentando una solidez importante, y aquí estamos viendo entonces una potencial tendencia al alza en términos de tasa que podría llevar a los títulos de manera inicial a la zona 645, 650. Simplemente recomendarles el monitoreo de la zona de riesgo en el si llega a presentarse, una consolidación entre el 637 y 635. Aquí damos por finalizado el comité del día de todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Feliz día para todos.